Viene aquí en el estudio, 8:44, y nos acompaña el crítico de música Sebastián Cerda. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Seba, Fresia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Estamos con el ánimo de 18, es el martes, el 18, pero en verdad empieza hoy, ¿no? Sí. Bueno, para algunos ya empezó, pero estamos en plena temporada, eso es lo importante, y por eso mismo vamos a hablar hoy de música chilena. Es un bloque dedicado solamente a la música chilena, y vamos a partir con una sección que no sé si a ustedes les gusta, pero la tenemos que hacer, que es Se nos vino el viejazo. Yo recojo nuestros carnets del suelo, se los muestro. Muy bien. Y esto tiene que ver con que se van a cumplir 20 años del tercer disco de Lucybell, el llamado disco rojo, el disco de Flotar es Caer, el disco de Sembrando en el Mar, de esas canciones. O sea, un disco que vino después de Pesas, después de Viajar. Se van a cumplir 20 años en noviembre. Y Lucybell lo va a celebrar con una gira donde va a repasar estas canciones precisamente. Esto es una práctica que ellos ya hicieron con el disco Viajar, que es el disco de Matás, un disco del año 96, y con el disco Peces, que es un disco del año 95, donde venían Cuando Respiro en tu Boca, donde venían Vete, todas esas canciones que yo estoy remarcando, que son más viejas todavía que estas, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, cuántos años han pasado y que nuestra juventud va quedando un poco atrás. Lucybell va a hacer esta gira a partir de octubre, parten el 12 de octubre en México y van a tener estación en Chile, en algunas regiones, pero la estación santiaguina va a ser a fines de octubre en Open Blondie, pero yo creo que ahí se van a sumar muchas más fechas porque este es un disco muy apreciado por los fanáticos de Lucybell y es un disco muy historiado. Es un disco donde ellos, después de algún modo estar en una música un poquito más luminosa en el disco Peces, en el disco Viajar, vuelven a un territorio un poco más oscuro, un poco más dark, que es el de sus inicios en el under santiaguino, sobre todo, cuando tocaban en las facultades de la Universidad de Chile y en otros lugares no tan glamorosos como los que hay hoy en día en nuestra escena. Era una escena un poco más sacrificada la que tuvo Lucybell en sus inicios. Y este disco, de algún modo, vuelve a ese estado de ánimo. Es un disco que fue autoproducido después de trabajar con el argentino Mario Breuer en los dos primeros discos. Se dedicaron a trabajar ellos solos, encerrados los cuatro, durante 4 meses. Y yo creo que haber sido bien intenso ese proceso. Muy. Porque recordemos que el cuarteto original de Lucybell se rompe después de este disco. Y tenemos ya la formación actual, que es de Lucybell como trío, pero ya el proceso de ir perdiendo integrantes lo comenzó a vivir Lucybell después de este disco que, como yo les digo, para muchos, por la musicalidad, por los arreglos, por cómo mezcla ciertas texturas, por cómo mezcla los componentes electrónicos con los componentes eléctricos, es para muchos fanáticos el mejor disco de Lucybell. Me incluyo entre ellos, yo también creo que este es el mejor disco de Lucybell. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después con la formación? Con Lucybell. Se fueron Gabriel Viglianzoni, el tecladista, se fue también Marcelo Muñoz, el bajista, y llegó Eduardo Cases, que es el bajista actual, y se completa esta formación que hoy llamamos ya The Power Trio. Lucybell, de algún modo, deja estos arreglos un poco más de teclados que tenía Gabriel Viglianzoni, estas atmósferas un poco más electrónicas, y se dedica a esto de ser un trío de guitarra, bajo, batería. Obviamente, con el paso de los años han ido sumando nuevos elementos que la tecnología va permitiendo, pero esa es la fórmula básica de Lucybell: guitarra, bajo, batería, que conservan hasta hoy, ahora ya también sin Francisco González en la batería, que se fue 2 discos después, sino que con Cote Fonsea, que venía de Dragma, venía del mundo del rock pesado. Así es que se van a celebrar estos 20 años que podemos recordar no solo escuchando este disco, no solo acudiendo a él. Está disponible en todas las plataformas, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, lo que hablábamos hasta hace unas semanas con el disco de Álvaro Enríquez, que siendo un disco añoso no estaba disponible, no se podía encontrar. El disco de Lucybell, afortunadamente, sí está disponible en todas las plataformas oficiales, pero además vamos a poder verlo en vivo, este repaso, con las canciones que ya estaban un poco dejadas de lado en su repertorio, ¿no? Son canciones que no estaban incluyendo mucho, estaban más dedicados a los grandes clásicos del principio y las canciones de los últimos discos, ya después de que llegó Cote Fonsea a integrarse al grupo, pero este material se va a recuperar a partir de ahora. Otro grupo que está de aniversario, pero va a cumplir 50 años de existencia, el año 2019, es Congreso. 50 años. Nacieron en Quilpué. ¡Qué carrera! El año 1969, exacto. Y han pasado por todas, no solamente por procesos de ellos musicales, sino también hitos de la historia de Chile que los inciden directamente. Recordemos que grupos como Congreso, durante el periodo de la dictadura, tuvieron muchas dificultades para presentarse, muchas dificultades para desarrollarse, y ellos, a diferencia de otros de sus pares, decidieron quedarse en Chile y establecer aquí su plataforma y hacer desde aquí lo que se pudiera. Y esto seguramente también se tradujo en cómo es Congreso, cuáles son sus
sus búsquedas sobre todo líricas, un grupo de mucha metáfora, a diferencia de otros grupos que son un poco más de protesta más explícita. Sí. Lo de Congreso siempre fue un poco más poético, un poco más metafórico. ¿Dónde va a ser la celebración? Va a ser en la Cumbre del Rock, Mira. que va a tener lugar el 12 de enero. Ni más ni menos. No va a ser exactamente la celebración, pero sí Pero es en un la contexto, primera sí. de muchas que seguramente van a tener el próximo año. Y van a arrancar ahí con un show que ellos dicen va a ser especial y va a tener muchas sorpresas. Así que seguramente va a repasar Congreso todo su repertorio. Y cuando hablamos de todo su repertorio, hablamos de un repertorio en verdad grande, ¿no? Lo que sucede con algunos grupos que se dedican ya más o menos al año número 15 o al año número 20. Esto desde el De ahí para inicio. adelante a repasar todos sus éxitos primarios. No, Congreso sigue muy activo, tanto es así que a fines del año pasado ellos editaron un disco que se llama La canción que te debía, y es un disco que fue reconocido este año con el premio Pulsar al álbum del año. Le ganaron a Mon Laferte, por ejemplo. Mira. Esto no es poco decir, porque como les decía, Harto, sí. uno ve grupos como los Rolling Stones, por ejemplo, que ya tienen 50 años de trayectoria y solo tocan sus canciones de los 60, de los 70. Ellos están permanentemente integrando nuevo material a su repertorio, que en este caso con este disco tiene que ver con algunos tonos de tango, algunos tonos de bolero y algunos tonos de rock, que también es llamativo en Congreso porque es un grupo que es muy representativo de lo que nosotros llamamos fusión latinoamericana, es decir, sonidos del folclore latinoamericano mezclados con elementos del jazz, elementos del rock, Sí, pues. y Congreso también que tiene elementos muy progresivos. A ellos les gusta Sí, mucho la peripecia musical y de notar que son un grupo que va un poquito más allá, ¿no? Hay varios No- virtuosos ahí adentro también. por supuesto, claro, es un grupo que lidera Sergio Tilo González, que es reconocido como uno de los mejores bateristas de nuestro país. Y van a estar ellos en la Cumbre del Rock, como les decía, que tiene entradas ya a la venta en modalidad bastante llamativa, porque está a 20.000 pesos en este momento la general, y dijeron, ese es el precio. No es que haya que buscar el cargo por servicio, no, nada. Ese es, 20.000 pesos. Aquí no se va a engañar a nadie, eso es lo que vale, y además garantizamos, dicen, que ya llegando el momento del evento, no va a aparecer esto en ningún portal de descuentos, no va a aparecer en ninguna parte como de cupones ni nada que se parezca. El que pagó ahora 20.000 pesos, eso es lo que cuesta la entrada. Hay una entrada VIP también a 60.000 pesos, van a ser 4 escenarios. Prometen también que va a ser completamente paritario el repertorio artístico, que la parrilla va a ser integrada a partes iguales por hombres y mujeres, y ya están confirmados Ana Redolés, Ana Tillú, Mauricio Redolés, Nano Stern, Francisca Valenzuela, Denise Rosenthal, y se deberían ir sumando varios más hasta llegar a más o menos 40 artistas. Excelente. Muy Así bueno. que eso es lo que No, va a o sea, tener la Cumbre del Rock, que como les decía va a tener al Congreso como principal homenajeado, como algo que ha pasado antes, por ejemplo, con los Jaivas, con Jorge González. Este año pasó con Cecilia, el próximo año va a ser con Congreso. Ideal. Pero sigamos con música chilena Sí, y Sí, vamos para este 18. a lo que nos convoca, que son las fondas. La gente quiere celebrar, quiere saber dónde puede ir, y nosotros les vamos a contar ahora dónde van a estar los peces gordos, podríamos Es decir. un buen momento para ver a la banda en un contexto distinto. Sí, ¿no? pues. Por supuesto, Sí. claro. A la banda chilena, digo. Exactamente, y bandas chilenas que, por ejemplo, Tommy Rey, que es el clásico fondero por excelencia, Ah. bueno, también es el del Año Nuevo, se pasea por muchos lugares y uno dice, ¿dónde está? ¿En serio? Hoy viernes, mañana sábado, ¿dónde lo veo? Así es que partamos revisando algunos, como por ejemplo la Jane Fonda, Ya. donde la gran novedad es que se espera el regreso de Álvaro Enríquez en toda ley, ya no como este saludo a la bandera que hizo en el concierto de Café Tacuba, sino que de verdad reintegrado a los tres. Quizás no para estar toda la presentación de los tres, porque recordemos que la Jane Fonda va a ser en modalidad los tres y amigos, así es que probablemente Álvaro Enríquez sea uno más de las voces. Las otras van a ser María Colores, Jepe y Pedro Piedra. Eso hablando de los tres solamente, porque el resto de los artistas que van a estar en la parrilla de la Jane Fonda son María Esther Zamora, Pepe Fuentes, cuequeros, Mira, pero cuequeros, de tomo y lomo, de ley. Gypsy Trio, que apuntan un poco a la música guachaca del tío Roberto Parra, la banda Conmoción, que va a estar el 16 y el 18, y Santa Feria, que va a estar el 17. La Jane Fonda no solo tiene el 16, 17 y 18 el evento nocturno, Ajá. la fiesta, el carrete para los grandes, sino que también a partir de mañana tiene un evento diurno gratuito en los patios del Centro Cultural Chincohue de Peñalolén, donde va a haber patio de comida, va a haber juegos infantiles y al que se puede acceder sin pagar entrada. Ah, Pero bueno. los que quieran ir al evento nocturno, que empieza a las 7, tienen que pagar entrada y vale 14.300 pesos. Oh. En Parque O'Higgins, la gran fonda La de gran Santiago, fonda Sí, claro. de la región metropolitana. les cuento que va a partir hoy, al mediodía,
va a estar abierta siempre hasta las 2 de la madrugada, salvo el miércoles, por supuesto. La entrada vale 5.000 pesos por día. Y en los números musicales destaca esta noche Yolito y su combo. Mira. Que obviamente después del fallecimiento de Yolito han seguido en manos de sus hijos esta tradición de tener una sonora de cumbia propiamente tal. Mañana sábado va a estar Tommy Rey y va a estar el Monte Aguilino, que también es un nombre importante en estas fechas porque es uno de los grandes nombres de la guaracha, que es un género que se baila mucho en las fiestas nacionales, sobre todo en el sur. Ahí El domingo... Banda Conmociones, ¿no? Exactamente, que van a estar, como te decía, en la Jane Fonda. El domingo va a estar en Parque O'Higgins la Sonora Malecón, invitado extranjero desde Colombia. Bueno. El Temucano, el lunes también María Esther Zamora, Pepe Fuentes, Chancho en Piedra y Santa Feria. El martes la Sonora Varón, los Jaivas y los Charros de Lumaco. Y el miércoles cerrando temprano, no tan tarde como los días anteriores, con American Sound. American Sound. Exactamente. El clásico de los 90. La Semana de la Chilenidad, la que sucede ahí en el Parque Padre Hurtado, el ex Parque Intercomunal de La Reina, que también parte hoy. Es un evento que está más consagrado a la música tradicional. Hay varios nombres un poco más históricos del repertorio local. Hay un patio de la cueca donde van a estar los mismos de siempre. Es el nombre de un grupo, no es que yo diga que son los mismos de siempre. Hay un grupo que se llama Los Mismos de Siempre y van a estar en el patio de la cueca. Y en el escenario principal van a estar Santiago Cuatro, qué sé yo, Tito Fernández, Los Cuatro Cuartos, Los Quincheros, nombres que siempre están ahí en la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado. Pero donde hay carrete con ganas es en el Hipódromo Chile. Porque ahí está la fonda permanente. ¿Ubican el concepto de la fonda permanente? Sí, claro. La fonda permanente es un evento enorme que se realiza varias veces al año con distintos motivos. El Día del Trabajador, en el verano, muchas fechas que tienen. Y es un evento que parte a las 2 de la tarde, dura más o menos hasta las 3 de la madrugada y se suceden muchísimos... Es una maratón. Es una fonda uno permanente. tras otro. Exactamente. Por ejemplo, el domingo, y esto es una parte ínfima de la lista del domingo, va a estar Ráfaga, Chico Trujillo, Villa Cariño, Movimiento Original, Quilapayún, Inti Gimán Histórico. La entrada cuesta 10.000 pesos por día, pero hay un abono de 25.000 pesos para los 3 días, porque esto sigue el lunes con Américo, Los Jaivas, Anatillú, Sinergia, Congreso, Tommy Rey. El martes va a estar Noche de Brujas, La Combo Tortuga, Guachupé, Moral Distraída, Chancho en Piedra, La Noche, tremendo. Manuel García, Sol y Lluvia, Juan Ayala. Realmente es una tremenda parrilla la de la fonda permanente. Y también hay otros eventos como por ejemplo el Carnaval 18 de Recoleta, que es entre el sábado y el martes. También va a estar Moral Distraída, Los Mirlos. Es bonito el Carnaval 18 de Recoleta porque también está pensado en los migrantes. Los Mirlos es un grupo muy clásico de la cumbia amazónica peruana. Es un grupo muy tradicional que nosotros hemos escuchado muchísimas veces, quizás sin saber siquiera que se llamaban Los Mirlos. Y por supuesto pensando también en la gran comunidad peruana que vive en la comuna de Recoleta. Así en el estadio de Recoleta va a estar el lunes Los Mirlos. Está también la fiesta chilenera de San Joaquín, que es un solo día en el Parque La Castrina de San Joaquín. Es el día sábado y la entrada vale solo 1.500 pesos. Y allí van a estar los que estamos viendo en pantalla, Chico Trujillo y la Sonora Malecón, que como les decía vienen desde Colombia el sábado. Así es que realmente hay que buscar dónde ir porque hay para todos los gustos. Oye, y hay entrada para todos los gratuita en bolsillos. Peñaflor, en el Trapiche, estaba viendo la parrilla, va a estar Los Prisioneros en Area hoy, Inti Gimani el 15, el domingo Los Jaivas. Y de entrada libre a los nocheros, bueno, hay otro, Oye, digamos, pero es que, bueno como lo decía, va a estar muy bueno, entrada liberada. ¿Y sabes lo bueno de estos eventos? Que finalmente es otro ambiente, un ambiente familiar, no la cumbre del rock, no lo que sabemos ya cuando empiezan todas estas y es verdad lo que cumbres tú dices, de música. que uno a veces se hace la idea de que puede estar un poco caro. El mismo Parque O'Higgins, por ejemplo, vale 5.000 pesos, que alguna gente no se anima a pagarlo porque después adentro igual tiene que comprarse una empanada, un anticucho. Claro. Todo empieza a sumar. Uno también sabe que hay fondas como por ejemplo la Jane Fonda, que les decía, tiene una entrada de 14.000 pesos y de repente la gente empieza a pensar que no hay alternativas más baratas, pero sí hay alternativas, como hablamos, gratuita en Peñaflor, 1.500 pesos en San Joaquín. Así es que hay para todos. Y el que no va a la fonda. Eso. Y el ¿Qué que pasa no va con a los la que nos fonda quedamos al lado de la parrilla? tiene que hacer un asado. Obvio. Y tiene que poner música. De ¿no? todas maneras, ¿cómo lo Y hacemos? yo sostengo que tenemos un problema nosotros los chilenos con el 18, que es que se suele acudir a la misma música siempre. Uno se mete a un supermercado y está sonando, qué sé yo, La Consentida, Chile Lindo, Qué Bonita Va, Mi Banderita Chilena. Uno pone una lista, a lo mejor en Spotify, de música chilena que ya está prehecha, prefabricada,
y tiene esas mismas canciones. A lo mejor uno escucha el especial de radio y también están esas mismas canciones. Entonces hay que tratar de salirse de ahí, hay que tratar de incorporar nueva música chilena porque es el 18. No tenemos que honrar solo la cueca, no solo la tonada y no solo esa cueca, sino que todo el amplio espectro de la música chilena. Así es que los invito a que pongamos, por ejemplo, corridos a la chilena, con los Llaneros de la Frontera, con los Hermanos Bustos, con los Charros de Lumaco, que es un género que muchos dicen, ¿pero esto es chileno? Por supuesto que es chileno. Es una música que viene de México, pero la música mexicana que tiene mucho arraigo en el sur de nuestro país. Estos son los Llaneros de la Frontera, exactamente. La música mexicana que tiene mucho arraigo, sobre todo en el sur de nuestro país, se fue releyendo, se fue acelerando, se fue mezclando un poquito con la cumbia, diría yo, y llegó a este engendro que es el corrido a la chilena. Los Vázquez de algún modo tocan este territorio, pero también varios más. Los Vázquez son un grupo más diverso, no como los Llaneros de la Frontera, que son derechamente un grupo de corrido a la chilena. Arrasa esta música en el sur, arrasa. Hay festivales, de hecho, especializados en el verano, en la séptima región, por ejemplo. Hay festivales que se llenan con eso. Exactamente, el Gran Festival de Chancos, un festival muy tradicional de música mexicana, pero como les digo, ya no se le puede llamar mexicano a esto que hacen, por ejemplo, los llaneros, que son los que estamos viendo, porque se ha ido mezclando con guaracha, con cumbia, ha ido acelerando un poquito el ritmo, acelerando las revoluciones, los beats por minuto, como se dice en la música electrónica, y ya llegó a una música que es propiamente nuestra. Me parece que esto es 3x7-21, en la época en que está Daniel Muñoz, que es parte de toda la nueva generación de cuequeros, donde están los santiaguinos, donde están los tricolores, donde están los truqueros. Así es que los que en general hacen las playlists a lo flojo, digamos, prefabricadas, lo que nos viene encima, siempre suelen acudir a los guasos de Algarrobal, a los guasos quincheros, pero hay muchísima cueca más. Y también cueca brava, que es lo que en general la nueva generación de cuequeros trató de hurgar. Es una cueca mucho más urbana, no es una cueca tan rural, es una cueca que nace en las ciudades y que relata aventuras de las ciudades, que relata precisamente historias que suceden en locales nocturnos, historias que suceden en los bajos fondos, en los mercados. Sí, la cueca chora es la que yo creo intentó ayer interpretar o bailar la intendenta. Bueno, eso dijo en su momento también Lagos Weber, dijo, lo que yo hice fue una cueca chora. Por ahí se justificó que su cueca no tenía, a lo mejor, pues tiene otro concepto, claro, como el pañuelo se ocupa como otra cosa. Más música chilena. Esto es Palmeria Pizarro cantando Cariño Malo, que en estricto rigor es un vals peruano. Sí. Pero tal como sucede con el corrido mexicano, nosotros lo fuimos releyendo, y es cosa de ir a cualquier local porteño alguna noche y uno se va a dar cuenta de que el vals peruano predomina en nuestro repertorio, predomina en nuestro ADN, lo tenemos muy incorporado. La música de Lucho Barrios, por ejemplo, es una música que se asocia mucho a la bohemia nacional, así que yo creo que también un vals peruano, incluso que no venga de un chileno como Palmenia, que venga a lo mejor de un mismo peruano como Lucho Barrios, que pasó por Chile muchas veces, tiene la gran canción de La Joya del Pacífico, que para nosotros es una canción que da cuenta de nuestra identidad, puede estar perfectamente en un asado de esta época. Sí. Así es. Y, por supuesto, lo que no puede faltar es aquí los jaivas, que es una música que podríamos decir es rock. El rock chileno también tiene una identidad muy local, pero también bebe mucho de lo andino. Sí. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, con Diablas, con el Mambo del Machaguay, que es una canción muy norteña. También tiene que estar Quilapayún, Iyapu, Inti Illimani, Los Jaivas. Son grupos que pueden estar de todas maneras en un asado. A mí me lo ponen en un asado y para mí funciona perfectamente bien, ¿no? Perfecto, impecable. Y como les decía, la cumbia es un género que también se ha ido releyendo en todos los países de América. De todas maneras. Después de Colombia hay una cumbia que es peruana, como les decía, la de los Milos, la cumbia amazónica. Hay una cumbia también argentina que en el último tiempo ha estado muy marcado por el tema de la cumbia villera, pero tiene otras expresiones locales antes. Y acá en Chile también tenemos nuestra propia cumbia que hemos ido releyendo. A nuestra manera. Prueba de ello, por ejemplo, es lo que hace un grupo como Chico Trujillo, que mezcla elementos también del norte. Hay charangos en su cumbia, hay bronces en su cumbia, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, esta canción que se llama Gran Pecador, que es uno de sus últimos discos y que es muy representativa de esto que yo les estoy contando, una cumbia que tiene identidad local, tiene identidad chilena, y también es lo que pasa con las sonoras, ¿ah? Y no solo es música aprendida, sino que está bien ejecutada, digamos. O sea, exactamente. Musicalmente está muy bien. Exactamente. Bueno, lo que pasa con las sonoras, nosotros tenemos las sonoras por grupos muy populares, muy del pueblo, pero uno se pone a analizar la configuración de una sonora, son muchísimos músicos, es una verdadera orquesta, una mini big band
en función de la cumbia. De Así todas es que maneras. alternativas hay para que no nos quedemos solo en la cueca tradicional, en la Muy cueca bueno. rural Exacto. y en la tonada. Hay muchas más alternativas para y por este eso explica que las sonoras están siempre presentes en esta y otras fechas. Exactamente. Bien, pues Eva, muchísimas gracias. Oye, Seba, Que lo pásalo pasen súper bien. bien. Igual Nos tú, vemos. que estés Chao. muy bien.